Palabras más, con Álvaro García. Doctor Iván Duque, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro, por estar de nuevo en tu programa. Bueno, un placer tenerlo aquí. Época del lanzamiento de libros en Colombia, Feria del Libro, todo el mundo muy pendiente de las nuevas publicaciones y usted viene con un nuevo libro. Iván Duque, Indignación. Esta es la portada del libro. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es la historia de este libro? Ideas para la Colombia del futuro. Bueno, la idea de este libro empezó el año pasado, cuando desde el mes de enero del año 2016 iniciamos unos talleres en todo el país que lo llamamos Construyendo País. ¿Cómo eran los talleres? Hacíamos unas presentaciones sobre la situación del país, la situación de la región o de la ciudad donde estábamos, y teníamos un mapa de Colombia con un croquis que decía, ¿y usted qué propondría por un mejor país? Y le entregábamos a los ciudadanos un papelito y un marcador. Y después de que terminábamos la primera ronda de charlas, dijimos, ahora este evento les pertenece a ustedes y queremos que ustedes nos planteen qué problema ustedes identifican como un problema grave en su comunidad y qué propondrían para poderlo enfrentar. Entonces se hicieron varios talleres con esa dinámica y se hicieron talleres también a modo de conversatorio y fuimos recabando muchas propuestas de la ciudadanía. Y después de haber terminado el ciclo de talleres, yo dije, yo quisiera poder plantear un esquema de comentarle esto al resto del país. ¿Y cuál es? ¿Por qué no pensamos en las propuestas que necesitamos para la Colombia del futuro? ¿Por qué no aprovechamos ese sentimiento de indignación que a veces puede ser mal utilizado por el populismo y lo convertimos en indignación, en las propuestas, en las acciones que necesitamos como país? Y de ahí surgió este libro. ¿Cuáles son esos temas que usted identificó que a los colombianos les indignan, les incomodan, les irritan? ¿Qué son las cosas que se ven en ese contacto con la gente y en estos ejercicios a los cuales hace referencia? Bueno, hoy en día yo diría que hay 4 temas que a la gente le duelen mucho. El tema económico le duele mucho a la ciudadanía. La ciudadanía siente que se ha empobrecido, siente que está asfixiada por la carga tributaria, siente que hubo un gran derroche de la bonanza petrolera y que le han pasado la cuenta de cobro. Segundo, la ciudadanía está muy preocupada por los temas sociales, por la calidad de los programas sociales, por si los programas sociales realmente están llegando a los más necesitados. Y yo diría que eso pues va de la mano con el tercer problema que lo estamos viviendo todos los días y es la corrupción. Que muchos de esos recursos de los programas sociales no terminan llegando a los menos favorecidos porque se pierden en la corrupción. Y esa corrupción está en excesos de la contratación directa, en abusos con carteles de únicos proponentes, en el mal uso de los planes de ordenamiento territorial donde se cambia el uso del suelo para favorecer a los contratistas que financian la política, en el desvío de los convenios interadministrativos. Y yo diría que el cuarto elemento es que en medio de esa situación económica, social y un poco de desesperanza ocasionada por esta corrupción generalizada es qué está pasando en términos de seguridad. Realmente lo que tenemos hoy es la construcción de una paz sostenida, lo que tenemos es un acuerdo incumplido lleno de zonas grises donde no sabemos qué es lo que va a ocurrir, donde se ha premiado la delincuencia y por otro lado, el mayor riesgo que tenemos por esa situación es que la seguridad ciudadana se deteriore, que la mayor víctima en los antecedentes que hay en América Latina de los procesos de desmovilización, desarme y de reinserción mal llevados ha sido la seguridad ciudadana. Entonces, partiendo de esos 4 temas, es que hemos decidido armar una visión de país con lo que discutimos con los ciudadanos. Una visión de país que se cuenta como un árbol donde hay una semilla que es la libertad y el orden, donde tenemos unas raíces, donde está la seguridad y la justicia, donde está la lucha contra la corrupción y el Estado austero, donde tenemos la educación para el capital humano, la independencia de las instituciones, la salud preventiva, el proteger los problemas graves de la familia como núcleo en el país, que son la gran cantidad de embarazos adolescentes, o enfrentar ese flagelo de la violencia doméstica, promover el acceso generalizado a la cultura, tener un tronco de una economía de mercado dinámica, tener sectores que dinamicen esa economía como la innovación social, como el campo con progreso, como la tecnología, como la economía naranja, la infraestructura, ese verdor del árbol que es la sostenibilidad ambiental y perseguir, Álvaro, 4 grandes frutos: empleos formales y dignos, que nos permitan mejorar los ingresos de las familias, generar equidad y hablarle a los colombianos de felicidad como un objetivo de las políticas públicas. Y ese árbol necesita una luz del sol, que es la transparencia,
y un agua que lo irrigue, que es la participación ciudadana. Este es un país diverso y las preocupaciones de los ciudadanos son diferentes. Las preocupaciones o los motivos de indignación de los jóvenes son unos, de los adultos mayores pueden ser otros, de los costeños pueden ser unos específicos, de los del centro. ¿Cómo sacar una matriz que pueda aplicarse a todos los colombianos y que esté expresada en este libro? Pues ahí lo fuimos identificando con distintos temas. Por ejemplo, la seguridad y la justicia es una preocupación que usted la encuentra en todo el país, porque la seguridad es un bien público. Los ciudadanos hoy, según la encuesta nacional de seguridad, el 50% de los encuestados se siente inseguro en la vida pública. Se sienten inseguros en los lugares donde compran. Y una cosa más aterradora, 20% se siente inseguro en su lugar de trabajo. Entonces la inseguridad como bien público es algo que le preocupa a todos los ciudadanos. La calidad de la justicia también yo la encontré en todas las regiones. ¿Cómo hacemos para que la justicia sea más rápida, eficaz, genere confianza? Y por eso entonces hemos planteado propuestas para cada uno de estos temas. Y algo que fue muy interesante, fuimos tomando muchas de estas conversaciones y yo hacía unas tablitas, o llevaba los cuadernos y iba anotando cuáles eran esas preocupaciones. Y en ese diálogo fue que fuimos construyendo ese árbol con cada uno de sus componentes, de tal manera que lo que aquí se le presente a los ciudadanos es una visión de país. No es solamente cuál es el gran tema que vamos a tener en las próximas elecciones, no, es la visión integral de país que tenga un ecosistema que hable, que comunique y que los ciudadanos entiendan que en una perspectiva general los temas que le preocupan están allí. Usted mencionó ahora un riesgo que va de la mano con el tema de la indignación y que lo hemos visto expresarse en muchos países de una forma muy complicada, que es el del tema del populismo. ¿Cómo identificar el populismo y cómo defenderse de él? Usted sabe que el populismo siempre entra primero con ese discurso iconoclasta. Todo está malo, nada funciona, aquí están los redentores. Todos los que están en el pasado son los que han deteriorado absolutamente todo y aquí viene la renovación. Pero adicionalmente es un discurso facilista, que yo siempre lo traduzco en pan para hoy, hambre para mañana. Grandes promesas de pan para hoy y después, por parte de las malas decisiones y la insostenibilidad de esos argumentos, el hambre para mañana, que lo estamos viendo en otros países. Cuando uno mira la realidad de Venezuela, el discurso de Hugo Chávez cuando llegó al poder era un discurso bastante conciliador en unos temas y enfocado principalmente a atacar a los partidos tradicionales, a la vieja política, pero lucía como un manso cordero. Pero claro, pan para hoy, hambre para mañana. Llegan al poder y desde el poder empiezan a cooptar las instituciones, a afectar la iniciativa privada y a utilizar la desesperanza de la población para convertirla en odio, en lucha de clases, en polarización. Y yo creo que aquí nosotros como país tenemos que darnos cuenta que no podemos correr ese riesgo. No se trata de mirar un espejo idéntico, por supuesto, porque cada país es distinto. Pero esas manifestaciones de populismo pueden aparecer. Y nosotros las hemos vivido en las administraciones locales. Bogotá la tuvo y tuvo un gran desastre. Todos sabemos lo que ocurrió. Nuevamente el discurso polarizador, la lucha de clases y tratar de llevar todo al desastre y después, sin ninguna preparación, tratar de llevar la ideologización de la administración pública. Y eso le hace mucho daño a una sociedad. Por eso, la indignación hay que convertirla en acciones positivas, en cosas que nos unan y no en cosas que nos dividan y que le presentemos al país propuestas claras en los distintos temas, que sean financiables, que sean materializables, que tengan una estructura y que sobre todo permitan construir políticas de Estado más allá de políticas de gobierno. Hablando de Venezuela, porque lo mencionó usted ahora antes de ir a este primer corte de mensajes en esta entrevista, ¿cómo ve el tema de Venezuela hoy? Muy triste, porque lo que ha pasado en Venezuela ha sido la aniquilación de las libertades. Se erosionaron las independencias institucionales, las cortes totalmente cooptadas por el gobierno, los medios como mecanismos de control social totalmente capturados por el gobierno, una persecución casi que criminal a la oposición política, acabar por completo la iniciativa privada y vemos la pauperización de Venezuela, el empobrecimiento generalizado. Una sociedad que tuvo la posibilidad de haber ahorrado una gran bonanza para invertir estratégicamente y lo que se convirtió fue en la creación de unos programas asistenciales para generar militantes y no generar la movilidad social y detonar una confrontación de clases que puede terminar muy mal y que hoy la estamos padeciendo también en Colombia.
Acuérdese que hace un año, cuando estuve aquí en este programa, hablamos de eso y le dije que Colombia no estaba preparado para lo que iba a ser esa estampida migratoria de hermanos venezolanos viniendo a buscar oportunidades al país. Hoy la estamos viviendo, es la desesperanza de ese pueblo y queriendo buscar refugio donde quiera tengan mejores libertades y por eso están viniendo a Colombia. Hagamos una pausa y lo invito a que cuando regresemos hablemos de economía naranja y la ley naranja. Muchas gracias, Alfredo.